¿Qué tal? Hoy les voy a contar otra de las tantas anécdotas que me tocaron vivir cuando era chofer de taxi en la ciudad de París. Me sucedía con mayor frecuencia en las paradas de taxis frente a los hospitales, pero podía ocurrir en cualquier lado. Ya estaba acostumbrado y sabía cómo manejar esas situaciones. En general, la persona subía al auto casi rígida, se acomodaba en el asiento con dificultad, los ojos redondos y fijos, el semblante a veces desesperado, casi siempre lívido. Murmuraba una dirección mientras yo trataba de adivinar si la persona podía malinterpretar el gesto que le estaba preparando. Finalmente me decidía. Estiraba mi mano hacia la suya y la persona, asfixiada por la angustia y trabada por el pudor, se echaba a sollozar. Con timidez. Bastaba que yo le apretase un poco más la mano para que el llanto se volviese libre, aliviador. Minutos después yo arrancaba tratando de no romper el contacto sin ser imprudente en el manejo, por supuesto. A veces la gente contaba su drama, la pérdida de alguien querido o el anuncio de una enfermedad que se los llevaría a ellos mismos en los próximos meses. Otras, en cambio, aceptaban mi gesto de compañía sin decir una sola palabra hasta el final del trayecto. Me reconfortaba pensar que esa persona me recordaría como a ese desconocido que supo ofrecerle un pañuelo y la tibieza del contacto en el momento en el que el mundo se le derrumbaba. Después, entendí que se trataba de falsa humildad y hasta de soberbia de mi parte, porque aún no había comprendido que todos pasamos los días y las emociones con un billete de ida y vuelta en el bolsillo. En esos momentos, ante gente devastada por una tragedia, yo solo estaba marcando el de ida. El de vuelta me sorprendió durante la separación de mi primera mujer. El día anterior al de mi mudanza, un nudo carnoso y caliente me taponaba la garganta con los recuerdos de mis últimos 20 años de vida y me obligaba a un gran esfuerzo para no llorar. Atravesar París a la búsqueda de algún pasajero me distraía, pero de manera intermitente. Recuerdo que subió al taxi una mujer un poco mayor que yo, que se dirigía a una ciudad del conurbano parisino. Durante el viaje forcé el tema de la charla para confiarle que al día siguiente debía armar mis valijas e irme de la casa. Mientras yo me esmeraba en justificar mi situación de ruptura, se me quebró la voz. Traté de recomponerme, acomplejado por mostrarme acorralado y frágil, pero ella me puso una mano en el hombro, alentándome a soltar el llanto. Mientras tanto me indicaba que estacionase. Amagué también con detener el reloj del taxi, pero ella me dijo que no, que lo dejara seguir contando. Después se acercó un poco hacia mí, a la altura de mi hombro, y me dijo que ella había vivido esa situación 2 veces y que si yo no me ofendía, creía poder ayudarme contándome algunas cosas que había aprendido al respecto. Yo, por supuesto, asentí. Comenzó diciéndome que debía ser comprensivo conmigo mismo, ya que nadie deserta de la noche a la mañana de 20 años de vida común
sin provocarse un desgarro importante. Y me previno de que no usara la palabra fracaso, porque era inapropiada, ya que se trataba simplemente de la conclusión de un ciclo, de un telón entre tantos otros, y que al fin y al cabo era una experiencia más que me concedía la vida. Sobre todo, me dijo, tenga en cuenta que una separación, más que alejarse de alguien, significa reencontrarse consigo mismo, porque nos hemos perdido de vista al estar estrechamente asociado a otro durante tanto tiempo. Redescubra lo más importante que hay en usted y apóyese en eso para salir adelante. No permita que la sensación de soledad lo agobie. Tómese en broma, haga morisqueta frente al espejo, ríase de sus torpezas cotidianas y háblese en voz alta. Allí, en la soledad, en la quietud de su departamento. Yo escuchaba sus reflexiones deseando que todo lo que me proponía fuese sencillo de lograr. Pero mi angustia no me permitía ser tan optimista. Sea consciente de su pena en este momento, me dijo, pero no se deje derribar. Muy por el contrario, acepte el hecho irremediable y maravilloso de vivir, aunque a veces uno deba llorar. Y continuó diciéndome, verá que las caídas no son perpetuas, que un día se sentirá menos tenso en el vientre, y eso será la señal de que ya se autorizó a comenzar una etapa distinta. Yo ya no lloraba. Me había vuelto hacia ella, confundido y agradecido ante tanta sabiduría y solidaridad. Cuando me sintió más calmado, me pidió que retomásemos el trayecto. Y al llegar a destino, cometí la grosería de negarme a aceptar el pago por el viaje. De ninguna manera, me amonestó con una sonrisa firme, ya le tocará a usted ponerle el hombro a alguien que se está separando. Esa desconocida bajó y yo me quedé un buen rato reflexionando sobre lo que me había transmitido. En el camino de regreso a París, mi actitud para conmigo mismo fue mucho más empática. Y tal como ella me lo había anunciado, tiempo después yo debí asumir su rol en varias oportunidades. Y, por supuesto, repetí la receta que ella me había pasado y que a mí me ayudara a evitar el salto al precipicio. Y cada vez que lo hice, tomé conciencia del privilegio que me había ofrecido el cielo al llevar a esa mujer hasta la parada de taxis donde habría de entregarme mi billete de vuelta en este viaje donde la solidaridad, antes que toda otra consideración, es lo que debería señalar nuestra condición de seres humanos.